Hablar del modelo humanista existencial. Antes que nada definiremos qué entiende el humanismo como el hombre, y lo entiende como un ser equipado de conjunto de potencialidades necesarias para su completo desarrollo, frente a otras consideraciones teóricas que lo conciben como un ser genético incompetente, víctima de pulsiones, instintos y determinantes. Algunos antecedentes filosóficos. Dentro de esto está la fenomenología y el existencialismo. Por parte de la fenomenología se encuentra Franz Brentano, quien hacía énfasis en la experiencia, en el carácter activo de la psique y en la naturaleza intencional de todo acto psíquico. En la intencionalidad de las cosas, pues siempre se busca algo, hacer algo. Y él fue el que influyó al máximo representante de la fenomenología, Edmund Husserl, quien decía que la experiencia inmediata del acto de conocimiento puede revelar la naturaleza de las cosas. Decía que para ello hay que tomar el epoche, o la actitud fenomenológica, es decir, la observación pura, sin juicios ni prejuicios ni creencias. Después está el existencialismo. El existencialismo surgió en Francia y Alemania hace alrededor de 40 años. Procede de autores como Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jasper, Nietzsche, Buber, etc. Se entiende como el conjunto de doctrinas según las cuales la filosofía tiene como objetivos el análisis y la descripción de la existencia concreta. Consideraba como acto y como una libertad que se constituye afirmándose y que tiene únicamente como origen o fundamento esta afirmación en sí. Considerado el padre del existencialismo, Kierkegaard apela a aquellos conceptos esenciales del humanismo: responsabilidad y decisión. Hay que encontrar una verdad. ¿Qué puede ser una verdad para mí? Encontré la idea por la cual quiero vivir y quiero morir. Estaba Sartre, quien decía que la existencia precede a la esencia. Esto significa que el ser humano no viene como un ser desarrollado, sino que tiene que encontrarlo por sí mismo, su proyecto existencial. Estaba también Martin Heidegger, quien más influyó en los modelos humanísticos existenciales. Se preocupó más por temas existencialistas, como el significado de la vida, la muerte, ansiedad existencial, etc. En un principio se interesó más por el Dasein, o el ser en el mundo, que el ser en general. Sin embargo, esto después cambiaría. Tanto Sartre como Heidegger consideran que ser hombre es tener que ser. Después llegaría Maslow, quien fue uno de los mayores representantes, o el mayor. Él quiso construir una psicología en la que el ser humano fuera estudiado, en función de sus valores positivos y en estado de normalidad. Indicaba que el ser humano está motivado en su conducta por motivaciones ordenadas jerárquicamente, necesidades fisiológicas, de seguridad, pertenencia, de estima, de autorrealización, y concluyó que todo ser humano tiene dichas necesidades y no avanza si no cumple la necesidad anterior. Rollo May se interesó por comprender la estructura del ser humano y los cambios que genera desde esa estructura. La existencia y la libertad del ser humano radica en el ser sujeto y a la vez objeto. Se tiene que tener un equilibrio. El conflicto en el ser humano es originado por cómo él mismo entiende al mundo. Análisis existencial. Después llegaría Vince Wenger, quien fue amigo de Freud. Él estructuró el Dasein, o el ser en el mundo. Él decía que estaba el Umwelt, que es la relación con los aspectos biológicos y fisiológicos del mundo, nuestro ser con la naturaleza. Pues a pesar de ser un ser completo que convive con otros seres completos, a la vez formamos parte de algo más grande, que es el mundo. El Midwell, que es nuestro ser con nosotros, nuestra manera responsable de interactuar con las demás personas. El Engel, que es la forma en que nos experimentamos a nosotros mismos. Desarrollo histórico. La creación del humanismo o del modelo humanístico existencial no está clara. Se podrá decir que su creación verídica, o la que se tiene como la real, fue desde los años 30 a finales de los años 60 e inicios de los años 70. Fue fruto de múltiples influencias. Su evolución debe contemplarse a la luz de la repercusión social en la escena norteamericana primero y después en la europea. Esto porque el humanismo nace en Estados Unidos, que tenía una crisis económica, estaba posguerra y estaban
en auge los movimientos hippies, y esto le fue dando una reivindicación a los valores humanos. Por su parte, el existencialismo fue dándose en Europa, aparte de que también por la situación mundial en ese momento había mucho migración a Estados Unidos por parte de los nativos. A pesar de su heterogeneidad, los primeros humanistas coincidían en al menos una cosa: la insatisfacción profunda ante el estado de las cosas imperante en la psicología de la época. La psicología humanística existencial era un grito de protesta contra los excesos del conductismo y el psicoanálisis, pues le reprochaban al psicoanálisis su irracionalismo y determinismo, que convertían a una persona en víctima de sus oscuras motivaciones inconscientes y lo dejaban anclada en el pasado. Y por su parte, el conductismo, que solo nos veía como muñecos mecanizados, y nos convertía a un muñeco a merced de nuestros estímulos ambientales. La formación del movimiento humanista se considera como un conjunto de procedimientos terapéuticos, en su mayor parte desligados de principales corrientes académicas, aunque existen antecedentes por parte de James y Dewey, como su definición de un humano como ser activo, volitivo y social, McDougall con su conductismo intencional y Alfred Adler influyendo en Maslow. El antecedente más claro es la escuela de la Gestalt, que expresa la concepción del organismo humano como totalidad de su tendencia a la autorrealización. Si damos un viaje a través del tiempo, a partir desde donde se toma como el inicio, en los años 30 estaba Alport y Murray con la definición de las necesidades humanas. En los años 40 estaba Rogers, quien estaba haciendo apenas sus primeras aportaciones. También estaba Maslow hablando de la motivación. Para los años 50, Rogers publica la psicoterapia centrada en el paciente, en el cliente, que sería de las más utilizadas. Y Maslow estaba con la motivación y personalidad. Para los años 60 se constituye la American Association of Humanistic Psychology, o la AAHP, y la publicación del Journal Humanistic Psychology. Esto fue un gran avance, y de hecho estas fechas se toman como el inicio de la psicología humanística existencial. Después, para los años 70, pues era en donde estaba el mayor auge, posguerra y por todos los demás movimientos, donde se dio la aceptación y reivindicación de los valores humanos. Ya hablando del modelo humanístico existencial, él toma al cliente como alguien que puede solucionar sus propios problemas, y el papel del terapeuta es fomentar la libre expresión de sus sentimientos que acompañan a su problema. No debe de obstaculizar las manifestaciones del cliente, sean positivas o negativas, pues su tarea es reconocer al paciente dándole un ambiente, y así él mismo pueda solucionar sus conflictos. Otro dato es que dentro de la misma no se le denomina paciente, sino cliente, pues tiene un rol activo. Los objetivos dentro del modelo humanístico existencial son la autonomía e interdependencia, que es la capacidad para dirigir el desarrollo propio tomando decisiones y aceptando las responsabilidades, pues un individuo que es autónomo puede ser responsable con la comunidad. Autorrealización. Siempre estamos en busca de algo, objetivos, metas, algo que hacer, algo que nos llene. La búsqueda de sentido, pues sostiene que el hombre no solo se mueve por motivaciones materiales, sino por axiomas como la libertad, la justicia, la felicidad, el amor. Siempre estamos en búsqueda de llenar nuestro vacío. La concepción global del ser humano, pues considera como un conjunto integral en lo que el sentimiento, pensamiento y acción forman todo un organismo. Las características del modelo humanístico existencial. Hay una intencionalidad del comportamiento humano. Siempre estamos, toda nuestra conducta
quiere algo, busca algo. Siempre hay una intención en todo lo que hacemos. La conducta está influenciada por la percepción personal, pues somos seres subjetivos y subjetivamente actuamos. Importa la vivencia inmediata y no la historia, el aquí y el ahora. No hay conducta patológica, el comportamiento depende de la percepción personal. Hay que investigar al ser humano desde una visión global. El cliente responde, planea y elige y toma decisiones en un entorno interpersonal. El análisis existencial. Dentro de esta psicoterapia no se pretende cambiar la realidad externa, física o social de la facticidad, sino la persona, su percepción de las cosas por la asunción radical de la única cosa que depende de ella misma. Su finalidad es provocar un conocimiento de sí mismo y una autonomía suficiente para asumir y desarrollar su propia existencia. La logoterapia. Esta fue creada por Viktor Frankl, quien venía de vivir todo el asunto nazi, y él denominó que teníamos un vacío existencial o neurosis nógena, que era la causante de las neurosis. Dentro de aquí, el objetivo es que el paciente encuentre su sentido de vida por medio de diálogos socráticos, que se hace que se le cuestione sus interpretaciones, la desreflexión que hace que el cliente redirija su atención de modo que no preste atención inadecuada a un síntoma, la intención paradójica, que esta es por vía del humor, y se anima a intensificar un síntoma de modo que se crea un nuevo contexto para su aparición. La psicoterapia centrada en el paciente de Carl Rogers está siendo una de las más utilizadas o más populares. En su método inicial se basaba en la no directividad y en la confianza que el cliente sabría desarrollar su propio camino. Ya que él posee esta capacidad, la tarea del terapeuta dentro de la misma es crear las condiciones idóneas para que el cliente pueda crecer y desarrollarlas. Con un impulso al crecimiento, haciendo énfasis en lo afectivo, la importancia del aquí y del ahora, y algo que recalcaba mucho era la relación terapeuta-cliente para poder llegar a crecer, a madurar. Y dentro de esta era sumamente importante las actitudes del terapeuta. Primero tenía la condición positiva e incondicional, pues no se debe de juzgar ni argumentar contra los pensamientos del cliente. Uno solamente observa y ahí está, no juzga. Tampoco significa apoyarlas, solamente no juzgarlas. Estaba la empatía y la congruencia, que van muy de la mano, pues si no se tiene la empatía no va a ser el terapeuta congruente con sus actos. Es por eso que si no se siente empático con el cliente, este le debe de decir y así poder arreglarlo o derivarlo. Y dentro de la empatía se encuentran 3 etapas. La empatía inicial, que es la empatía que nace en el primer encuentro. Después se trata de transmitirla y por último, si se logró, el cliente se debe de sentir comprendido. La psicoterapia gestáltica de Fritz Perls, quien fue influenciada por el psicoanálisis, Wilhelm Reich, el psicodrama y el budismo zen. Él le daba importancia a las experiencias. Él no le importaba un porqué, sino un para qué de las mismas. El enfoque gestáltico, que concibe al ser humano en su totalidad y tiene la tendencia natural a complementar su existencia. Hay 3 principios de la terapia gestal, que son los valores de la actualidad. El aquí y el ahora es la condición situacional de la terapia. Se intenta evitar todo lo que no está o no se desarrolla en el presente, pues esto significa maduración o crecimiento. Por eso se pretende que el cliente no se refugie en el pasado. La valoración de la conciencia y la aceptación de la experiencia. Y tercero, la valoración de la responsabilidad o la integridad, pues todo acto lleva consecuencias y el cliente debe de ser responsable de ellas. El modelo transaccional de Berne. Este permite comprender y mejorar la calidad de las relaciones interpersonales, ayudando a comprender cómo funcionamos, actuamos y nos relacionamos entre nosotros. Elaboró un modelo de los estados del yo, que conducen a una serie de transacciones y juegos, que se explicarán en la siguiente diapositiva. Primero está el análisis estructural. Él
definió que existía en los estados del yo al padre, quien es el juicio, al adulto, quien es el mediador, y al niño, que son los instintos más primitivos. Después estaba el análisis de las transacciones. Está la transacción complementaria, que es cuando se logra la comunicación, ya sea entre padre o niño o adulto y adulto. La transacción cruzada. En esta la comunicación no se logra, y en las transacciones ulteriores, que en esta la comunicación puede ser confusa. Está el análisis de los juegos, que estudia las secuencias más largas y complejas. Por ejemplo, quiéreme aunque sea una calamidad. Y esto consiste en hacer mal las cosas para terminar disculpándose de mil maneras para provocar la compasión ajena. Estaba después el análisis de los guiones, que son los comportamientos arraigados de los mensajes paternalistas, como por ejemplo, tú nunca vas a lograr nada, eres un inútil, y todo esto se va guardando. Para el análisis del desarrollo, se centra en la identificación de los mensajes paternalistas. Después estaba el psicodrama de Moreno, quien introdujo el concepto de encuentro, el desarrollo de énfasis en la vivencia del presente, del aquí y del ahora, las técnicas como la silla vacía y los juegos de roles, y el iniciador de la terapia de grupos. Las sesiones del psicodrama son en grupo, pero en el psicodrama no busca abordar problemas manifestados por un grupo, sino que se utiliza la presencia de muchas personas para intervenir en los problemas de individuos por turno. Existe el papel del protagonista, del doble, y se pretende reavivar las experiencias para poder tratarlas. Gira en noción a la catarsis, y toda verdadera repetición nos libera de un episodio original. Las terapias corporales y energéticas, influenciadas principalmente por Wilhelm Reich, se les reconoce por ser catárticas y por realizarse a menudo en grupos. Fomenta una relación armónica entre pensamientos, emociones y sentimientos. Mira al ser humano integral, no a sus partes. Sus enfermedades o problemas aislados es una forma muy clara para conocerse a sí mismo y para adquirir recursos con los cuales podemos responder a las existencias. Dentro de estas está la terapia de la bioenergía, creada por Alexander Slowen, quien fue influenciado por Wilhelm Reich. Esta trabaja con el principio de que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. No hay una persona que exista separada del cuerpo vivo. Este tiene su ser, y a través del cual se expresa y se relaciona con el mundo que lo rodea. Su objetivo consiste en aumentar conocimientos de sí mismo, integrando sensaciones, sentimientos, emociones y procesos mentales racionales, conjugando su expresión a través del cuerpo con ejercicios y la palabra. Por último, están los desarrollos actuales. Este tiene varias críticas por su falta de objetividad. Sin embargo, sigue teniendo una gran popularidad, y se cree que este es el modelo del siglo XXI por cómo ha evolucionado la sociedad en el mundo actual. Y eso fue todo. Muchas gracias.